Tan a menudo vivimos pensando en nosotras mismas que olvidamos el efecto que nuestras vidas tienen en las personas que nos rodean. Tú y yo podemos ser un instrumento de ruina y destrucción para las vidas de quienes nos rodean. Pero cuando elegimos obedecer a Dios, nuestras vidas pueden ser instrumentos de bendición y de avivamiento. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y ya vimos que Ruth vivió en una era corrupta, una era caótica, cuando la mayoría de las personas a su alrededor estaban haciendo lo que les parecía bien a sus propios ojos. Suena familiar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado con ganas de huir de la presión? Debo decirles que la otra noche recibí en un periodo de 24 horas un par de correos electrónicos que simplemente detallaban mucho trabajo y crearon una presión en mi mente. Y era tarde en la noche. Y finalmente eché un vistazo a todo lo que sabía que estaría involucrado en el seguimiento de estos correos. Y dije, creo que me voy a acostar. Quizás si me voy a dormir, al despertar mañana ya no esté todo este trabajo aquí. Y el punto es que de maneras pequeñas, pero también para algunas de nosotros en grandes maneras, la tentación en medio de la presión, en medio del dolor o de los problemas, de los asuntos de la vida, es querer escapar. Bueno, te alegrará saber, a medida que nos adentramos en la historia de Ruth, que tú no eres la única que se encuentra deseando correr y escapar de la realidad de la vida. Estamos en el libro de Ruth en el capítulo 1 y seguimos aún en el versículo 1. Esta historia tuvo lugar en los días de los jueces, en esa era oscura de la historia de Israel. Y la Escritura dice, en el versículo 1, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Hubo hambre en la tierra. Ahora, cuando revisamos en otros libros en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Deuteronomio, encontramos que bajo el Antiguo Pacto, Dios prometió a su pueblo que si lo obedecían, ellos serían bendecidos. Y esa bendición vendría en forma material, prosperidad física. La tierra sería fructífera y ellos serían fértiles. Tendrían familias y la tierra produciría en abundancia. Ahora, Dios nos bendice hoy de diferentes maneras. Él ya no promete ese mismo tipo de bendiciones. Pero para la nación de Israel, Dios les dijo que si lo obedecían, la tierra y sus mujeres serían fructíferas, ellos serían prósperos. Pero también les prometió que si desobedecían sus leyes, habría consecuencias naturales y físicas de su desobediencia. Prometió que habría castigo, y que ese castigo vendría en forma de hambruna y escasez, opresión militar y diferentes formas en que serían castigados si desobedecían a Dios. Ahora, el propósito de Dios al traer este tipo de consecuencias era que Él quería mostrar que Él era el que tenía el control de la tierra, que no eran los dioses paganos cananeos de Baal y Astarot, quienes estaban a cargo de la tierra y controlaban la fertilidad, sino que Dios era el Señor y el dueño de la tierra. Y su propósito al traer el castigo era restaurar a su pueblo y llevarlo a un lugar de obediencia. Dios sabía que cuando hubiera presión, el pueblo clamaría a Él y Él podría bendecirlos y enviarles su misericordia. Y pienso en esa línea de Francis Thompson, el sabueso del cielo, donde Dios dice: todo lo que tomé de ti, lo tomé no para hacerte daño, sino para que tú lo busques en mis brazos. Y te das cuenta, cuando Dios envía una hambruna, ya sea una hambruna literal o una hambruna espiritual, o quizás una hambruna emocional en nuestras vidas, su propósito no es arruinar nuestras vidas. Su propósito es abrir nuestros corazones y nuestras manos para recibir lo que solo Él puede darnos. Ahora bien, en esos días hubo hambre en la tierra,
por lo que sabemos que probablemente Dios estaba castigando a su pueblo. Estaba tratando de restaurarlos y de llevarlos a la obediencia, a un lugar de obediencia. Se nos dice que en medio de esa hambre, en medio de esa escasez, un hombre de Belén, de Judá, dejó su tierra natal para irse a vivir al país vecino, a Moab. Ahora, la palabra Belén significa casa de pan y la palabra Judá significa alabanza. Así que este hombre vivía en un lugar que significaba casa de pan y alabanza. Y ese mismo nombre muestra que el hambre era inusual en la tierra, que la norma era la fertilidad, la prosperidad, y que Dios estaba enviando el hambre para castigar a su pueblo. Y Dios quiere, por cierto, que nuestras vidas sean casas de pan y de alabanza, casas de plenitud, casas de abundancia. Puede que no siempre sea plenitud física o abundancia material, pero Dios quiere que nuestras vidas sean fructíferas, que sean plenas. Pero cuando desobedecemos a Dios, Él a menudo envía hambre a nuestros corazones y a nuestras vidas de alguna manera para que veamos las áreas en las que lo hemos desobedecido. Y es importante que en esos tiempos aceptemos que el hambre viene de la mano de Dios. La Escritura dice que este hombre salió de Belén, de Judá, tomó a su esposa y a sus 2 hijos y se fue a vivir por un tiempo a Moab, al país vecino. Moab estaba aproximadamente a 97 kilómetros de Belén. Si te imaginas un mapa de Canaán, estaba al otro lado del Mar Muerto. Y los moabitas, como recordarás, eran descendientes de Lot, como resultado de su relación incestuosa con su hija mayor. De ahí venía esta nación. Los moabitas eran enemigos de los judíos. Había malas experiencias entre los moabitas y los judíos, pero este hombre sintió que el hambre era tan terrible en su tierra que decidió huir, escapar al país vecino, a Moab. A él le pareció que esa era la mejor decisión en ese momento. Ahora, ten en cuenta por qué Dios enviaba hambrunas en esos días. Porque quería castigar a su pueblo que le había desobedecido. Entonces, si la hambruna era el resultado de la desobediencia por parte del pueblo de Dios, ¿cuál era la solución para el hambre, para la escasez? No era correr, era arrepentirse. Elimelec, este hombre judío, eligió correr en lugar de ser quizás un instrumento de avivamiento y llamar al pueblo de Dios a días de oración, de ayuno, días de buscar al Señor, llamando al pueblo al arrepentimiento. Realmente irse a Moab reveló falta de fe y que él no vio el propósito ni la mano de Dios en medio de esta situación. Y creo que no hay duda en que debió haberse quedado donde estaba. Pero el lugar donde estaba parecía tan lleno de problemas que pensó que el lugar a donde se dirigía sería la solución de esos problemas. Entonces, en lugar de quedarse en Belén, en Judá, y arreglárselas con Dios, reunir a su familia y a los demás y buscar a Dios, él reunió a su familia y se fue a otro país pensando que estarían mejor allí. Lo que sugerimos aquí es que probablemente él tuvo la intención de quedarse solo por un corto periodo de tiempo. Dice que se fue a vivir por un tiempo, pero cuando llegamos al final del versículo 2, vemos que él continuó allí. Él hizo quizás un viaje corto pensando que volvería, pero 3 de los 4 que dejaron Judá y se fueron a Moab nunca regresaron. Terminaron quedándose en Moab, viviendo allí, plantando allí a su familia, y se encontraron con consecuencias aún peores de las que estaban tratando de escapar cuando llegaron a Moab. Y déjenme decirles que el camino a la destrucción y el camino a la amargura, porque vamos a ver a Noemí como una mujer que sabía mucho sobre la amargura. Ese camino comienza cuando tratamos de escapar de las consecuencias que Dios ha diseñado para moldearnos, para santificarnos, para disciplinarnos. Cuando intentamos huir de esas circunstancias, nos encaminamos hacia algo mucho peor. Y recuerdo ese versículo del Salmo 55, donde el salmista dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos,
moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. ¿Alguna vez has deseado que Dios te llamara a las regiones deshabitadas del mundo? Ahora, Señor, si pudiera ir a esta isla desierta, donde no hay gente, donde no hay problemas. El punto aquí es que hay días en los que queremos escapar de todo. En ese salmo vemos que David aprendió lo mismo que la familia de Noemí iba a aprender. La clave no es huir, la clave es enfrentar el problema, enfrentar la dificultad, encontrar a Dios dentro del problema y abrirnos camino hacia el ojo de la tormenta. Y muy a menudo, cuando estamos en tiempos de hambre, de pérdidas, dificultades, privaciones, quizás circunstancias que nos presionan, tal vez sea por nuestro propio pecado o quizás por los pecados de otros. Pero el hambre nos afecta a nosotros. Y en lugar de buscar el rostro de Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué estamos en esta condición? Lo que hacemos entonces es mirar otros campos del mundo, otros países, otros lugares, y entonces ponemos nuestro corazón en ese otro lugar. Y a menudo creo que no es porque el mundo o el lugar al que corremos sea tan atractivo, sino porque el lugar en el que vivimos y la realidad del mundo en el que estamos se ha vuelto tan seca y pensamos, tiene que ser mejor en otro lugar. Entonces, en lugar de enfrentar la verdadera causa de nuestra sequía, de nuestra sequedad, y llegar a la fuente del problema, hacemos lo que hicieron Elimelec y su familia. Hacemos lo que hizo el hijo pródigo. Huimos a un país lejano. Invariablemente buscamos algún sustituto de lo que hemos perdido, pensando que si pudiéramos estar en una situación diferente, o si pudiéramos mudarnos, si pudiéramos tener un conjunto diferente de circunstancias, entonces nos libraríamos de nuestros problemas. Pero el problema es que cuando huimos de nuestros problemas, abandonamos la misericordia de Dios que Él quiso darnos en medio del hambre y en medio de nuestros problemas. Y nos decimos a nosotras mismas, pero es solo por un corto periodo de tiempo, solo necesito un descanso, solo tengo que alejarme un poco. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, Moab puede tomar muchas formas diferentes en nuestras vidas. Para mí, la otra noche fue simplemente irme a dormir, irme a la cama. Me iré a dormir y voy a escapar de todo esto. Ahora, no hay nada de malo en irme a dormir cuando es hora de dormir. Pero si estoy durmiendo para huir de la presión y para huir de los problemas, voy a encontrar que realmente eso no resuelve mis problemas. Algunas de nosotras corremos hacia la comida o a un centro comercial de compras. Otras corremos a un trabajo, quizás a nuestra profesión, nuestra carrera. Es posible que en algún momento te hayas encontrado corriendo a una ubicación geográfica diferente. Quizás toda tu familia se muda solo para escapar de algunos problemas y presiones. Y todas nosotras nos hemos encontrado a veces corriendo hacia nuestras amigas y no hay nada de malo con los amigos. A veces nos dan consejos piadosos, buenos. Pero el punto es que a veces solo estamos tratando de conseguir a alguien que pueda sentir empatía, alguien que sienta compasión, alguien que sea un escape para nosotras de la realidad y de la dolorosa realidad de nuestras circunstancias. Conozco y sé de mujeres que han corrido hacia las drogas, el alcohol, medicamentos recetados, y eso se ha convertido en un escape. Están tratando de anestesiar el dolor, tratando de no tener que enfrentar la realidad de su hambre. Hay mujeres que han corrido a los brazos de un hombre pensando que ese es el lugar de escape. Quizás piensan que van a salir del dolor de su matrimonio actual o del dolor de sus relaciones difíciles actuales para encontrar a alguien que va a ser comprensivo, cálido, que tiene un oído atento y que se identifica con su situación. Pero en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están corriendo hacia Moab, huyendo del hambre de su situación actual, de su matrimonio actual, de su entorno actual. Y creo que esta es una de las razones por las que para las mujeres de hoy, incluidas las cristianas,
son tan importantes las novelas románticas porque son como un escape del dolor del mundo real, de la vida real. Un escape a un mundo de fantasías, un escape a un mundo de sueños. Y el Internet ofrece muchos medios de escape, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Un medio para encontrar relaciones, atajos del dolor de las relaciones reales en este mundo a relaciones en un mundo de fantasía. Y a menudo nos decimos a nosotras mismas, esto no va a ser por mucho tiempo, es solo que voy a probar, voy a ver cómo me siento, solo voy a experimentar y voy a tener este pequeño alivio, solo será por un corto periodo de tiempo. Probablemente eso fue lo que pensó Elimelech. Solo vamos a ir a Moab por un tiempo, mientras la presión aumenta. Regresaremos. Pero ¿sabes qué? Elimelech nunca regresó. Sus hijos nunca regresaron. Y muy a menudo terminamos quedándonos en ese país lejano. En una conferencia que di recientemente, leí algunos de los comentarios de las mujeres que luego compartieron sobre temas importantes, sobre la adicción y la esclavitud. Y estas mujeres, la mayoría, no comenzaron siendo adictas al alcohol, a las pastillas para dormir o a la comida. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellas pensaron que solo iban a escapar por un poco de tiempo. Pero poco tiempo se convirtió en un largo tiempo para solo descubrir que ahora están encarceladas en su Moab. No pueden escapar, no pueden salir. Y ahora ya no tienen un corazón para Dios, no tienen un corazón para el pueblo de Dios. Y las consecuencias en Moab son mucho peores de las que estaban tratando de escapar mientras estaban en casa. Un lugar que a menudo pensamos que traerá alivio, libertad de la presión y de los problemas, termina convirtiéndose en un lugar de dolor aún mayor y a veces incluso la muerte. Y es interesante que al leer esta historia se nos recuerda que cuando dejamos la voluntad de Dios, cuando dejamos el lugar que Dios ha diseñado para nuestra santificación, rara vez nos vamos solas. Dice que este hombre se fue y se llevó a su esposa y a sus 2 hijos con él. Invariablemente tú y yo nos llevamos a otros con nosotras cuando dejamos la voluntad de Dios. Puede que no tengamos la intención de herir a otros, pero nuestras decisiones sí afectan a los demás. De hecho, todo lo que tú y yo hacemos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras elecciones, todo lo que hacemos afecta la vida de nuestra familia y de las personas que nos rodean. Ahora, sus vidas pueden arruinarse por nuestra desobediencia o pueden ser bendecidas por nuestra obediencia. Pero nuestras vidas sí tienen influencia. No pienses ni por un momento que las decisiones que tomas, que parecen tan pequeñas e insignificantes, no tienen nada que ver con quienes te rodean. Me pregunto si Elimelech hubiera podido leer la historia que ya nosotras conocemos y saber qué iba a pasar, qué le iba a pasar a su familia. Supongo que era un hombre que se preocupaba por su familia, los amaba, y no creo que quisiera llevarlos a un lugar donde sus vidas iban a ser destruidas. Pero aparentemente él no se detuvo a pensar en lo que esta decisión de huir podría significar para sus seres queridos. Y ni hablar de lo que significó para su propia vida. Tú y yo podemos ser un instrumento de ruina y de destrucción para las vidas de quienes nos rodean. Pero cuando elegimos obedecer a Dios, nuestras vidas pueden ser instrumentos de bendición y de avivamiento. Desafortunadamente, a menudo son los niños quienes se ven afectados por nuestras decisiones y quienes pagan las consecuencias. Como ustedes sabrán, muchas veces las mujeres entregan en nuestras conferencias unas tarjetas de oración. Y cuán a menudo me sorprenden las tarjetas de oración porque muchas mujeres, aparentemente, no ven la conexión entre sus propias decisiones y dónde están sus hijos espiritualmente. He visto tarjetas en las que las mujeres dicen, tengo esta esclavitud a este hábito pecaminoso, un área que no tengo autocontrol, por favor, oren por mí. Y luego en la siguiente línea dicen, oren por mis hijos que están viviendo vidas de inmoralidad abierta y latente. Ellas no están haciendo la conexión.
al elegir vivir vidas que están fuera de control y no vidas rendidas a Dios, han creado un entorno en el que es más fácil para sus hijos avanzar en su pecado y en sus estilos de vida destructivos. Y creo que una de las cosas que hace que esto sea más desafiante, era cierto entonces y es cierto hoy, es que hay tan poca diferencia medible en esta era entre Moab, el país pagano, e Israel, donde vivía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios había caído tanto en los caminos del mundo que no creo que Moab realmente pareciera tan lejano desde un punto de vista espiritual. Moab era un lugar pagano e idólatra que ofrecía sacrificios de niños. Allí se practicaba una religión malvada. Pero los judíos estaban haciendo muchas de las mismas cosas. Así que hoy, cuando las iglesias se vuelven tan parecidas al mundo, cuando nos mudamos a ese país lejano, ese lugar de escape, de huida, muchas veces no pensamos que sea tan importante. No nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de los caminos de Dios. La sugerencia aquí es que Elimelec tomó a su familia y los condujo a Moab. Y eso plantea la pregunta: ¿qué pasa si tu esposo los lleva a ti y a toda la familia por un camino equivocado? ¿Fue Noemí parcialmente responsable aquí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Y qué debe hacer una esposa si su esposo le dice, vámonos a Moab? Y quiero que me permitan hacer varias sugerencias que no surgen directamente del texto, sino a modo de aplicación. Creo que la primera es asegurarte de que tu conciencia esté tranquila como esposa. Hay algunas cosas que no se nos dicen en esta historia. No sabemos, por ejemplo, ¿influyó Noemí en que Elimelec se fuera a Moab? ¿Fue idea suya? Como Sara diciéndole a Abraham que tomara a Agar para resolver el problema de cómo tener hijos. ¿Era Noemí tan miserable e infeliz y quizás llorona que Elimelec dijo, nos vamos de aquí? No voy a aguantar más a esta mujer quejándose. Vámonos a Moab. No lo sabemos. ¿Tenía miedo Noemí? ¿No estaba contenta? O tal vez ninguna de las opciones anteriores. Cuando vio que su esposo estaba a punto de tomar una decisión equivocada, ¿se acercó a él? ¿Oró ella por él? ¿Lo animó a considerar las consecuencias? ¿Cuál fue su actitud? ¿Oró para que Dios cambiara su corazón? ¿Fue ella una víctima o fue ella parcialmente responsable de esa decisión? No sabemos, pero aquí está el desafío. Cuando veas a alguien en una situación difícil, en un matrimonio difícil, por ejemplo, no asumas que conoces todos los hechos. Porque veo algunos matrimonios y escucho a una de las partes contar la historia y pienso, no puedo creer que esta esposa haya tenido que aguantar esta situación dentro de este matrimonio. Pero el hecho es que no conozco todos los detalles. No sabemos si Noemí fue culpable o no. Ahora, al fin de cuentas, ya sea que ella fuera inocente o culpable, todavía había gracia disponible. Pero primero, como esposa, asegúrate de que tu conciencia esté limpia. Y ten cuidado cuando saques conclusiones sobre los tratos de Dios en las vidas de otras personas. Puede parecernos muy obvio que alguna esposa es la parte inocente, pero el hecho es que no lo sabemos. No sabemos qué sucede detrás de las paredes de una casa. Y he escuchado tantas historias en las que escuché por primera vez el lado de uno de los involucrados y pensé que la culpa era del otro. Entonces escuché al otro y pensé que entonces el primero tenía la culpa. Y la verdad, a menudo se encuentra en algún punto intermedio y rara vez tenemos todos los hechos. Así que asegúrate de que tu conciencia como esposa esté limpia y que hayas tenido una actitud piadosa, un espíritu correcto. Que no sea tu desobediencia lo que contribuya a que la familia vaya en la dirección equivocada. Y que tu esposo no esté reaccionando a tus sentimientos, a tus quejas, a tus lloriqueos, a tus miedos o a tu descontento. He visto a maridos sacar a sus familias del ministerio o de la iglesia, de la voluntad de Dios, como una reacción
a la actitud de una esposa quejumbrosa. Y él parece el malo. Y no digo que él no tenga sus propios problemas, pero solo digo que como esposa, si tu familia va en la dirección equivocada, asegúrate de que no fue tu pecado lo que contribuyó, incluso en una pequeña parte, a esa decisión. Y entonces recuerda que Dios no te hace responsable por el pecado de tu esposo. Dios te hace responsable por tus elecciones, por tu pecado, por tus reacciones y por tus respuestas. Recuerda que puede haber ocasiones en las que tengas que seguir a tu esposo a una situación que tal vez no sea la voluntad ideal de Dios para tu familia. Y cuando lo hagas, por obediencia a Dios y a tu esposo, puede haber ocasiones en las que tengas que sufrir consecuencias con el resto de tu familia por la decisión equivocada de otra persona. Digamos, por ejemplo, que tu esposo hace un cambio de carrera o una reubicación geográfica y no se hace dentro de la voluntad de Dios y tienes que mudarte con él. Puedes terminar con tu esposo en Moab sin ningún pecado propio, sino teniendo que seguirlo y entonces experimentando algunas de las consecuencias de sus decisiones incorrectas. Ahora, ¿qué pasa cuando terminas ahí? Recuerda que no puedes controlar sus decisiones. No puedes controlar sus elecciones, pero aún puedes estar bien con Dios. Todavía puedes tomar decisiones correctas en términos de tus reacciones, de tus respuestas. Cuando tu esposo te lleva a esa situación, y por cierto, esto puede ir en ambos sentidos, porque muchas esposas también toman decisiones equivocadas que también afectan a los maridos. Y recuerda que nosotros les hablamos a las mujeres porque somos un ministerio de mujeres. Cuando tu esposo toma, como lo hará a veces, decisiones incorrectas, tú puedes responder de una manera piadosa. No puedes culpar a tu esposo y sus decisiones de tus respuestas incorrectas, de tus quejas o de tus críticas hacia él. Eres responsable de tus elecciones y de cómo respondes en esa situación. Así que aquí tenemos a un hombre que tomó una decisión, a una esposa que lo siguió. Si ella fue parte de esa decisión o no, no lo sabemos. Incluso si fue víctima de la decisión equivocada de su esposo. Pero llega el punto en esta historia cuando ella tiene que asumir la responsabilidad de su propia vida y regresar a Belén. Ella no tiene que pasar su vida prisionera de sus malas decisiones. Llega el momento en que ella puede, en nombre de su familia, arrepentirse y regresar a Judá, dejar Moab y tomar las decisiones correctas. Y eso nos dice a ti y a mí que tú y yo podemos tomar decisiones correctas y piadosas, independientemente de nuestro pasado, independientemente de lo que hayamos hecho o de lo que nos hayan hecho. Podemos tener una relación correcta con Dios, independientemente de donde se encuentra espiritualmente tu familia, independientemente de si tu esposo camina o no con Dios. Tú puedes caminar con Dios. Incluso si tu esposo te lleva a Moab y lo sigues por obediencia a Dios y por reverencia a tu marido, puedes tener una relación íntima, personal y correcta con Dios. En última instancia, mientras esperas en el Señor y te rindes a Él en plena confianza de lo que Él hará contigo, vas a experimentar lo que finalmente experimentó Noemí. Y ese es el gozo de la restauración, viendo que Dios realmente puede sacar bien del mal. La Escritura dice que Dios incluso hará que la ira de los hombres lo alabe, que las decisiones equivocadas de otros que afecten nuestras vidas puedan, en última instancia, convertirse en decisiones que glorifiquen a Dios. Si estamos dispuestas a mantener nuestro lugar, a tomar nuestro lugar ante el Señor, con humildad y obediencia, y decirle: Señor, yo elijo, independientemente de las decisiones que tomen otras personas, elijo caminar contigo, elijo confiar plenamente en ti. Tu presencia y tu provisión me bastarán en este lugar. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado mostrando que cada una de nosotras es responsable de sus decisiones. ¿Y tú? ¿Cuál es tu Moab? ¿Buscarás hoy al Señor?
Muchas veces no hacemos las preguntas correctas y esto es clave para obtener respuestas correctas. Mañana Nancy te hablará acerca de esto. Ahora ella regresa con unas últimas palabras. Me pregunto si viene a tu mente alguna situación en la que otra persona haya tomado una decisión equivocada y haya afectado tu vida. Quizás sea tu marido, quizás sean tus padres, quizás sea un jefe o tal vez el pastor de tu iglesia. Y terminaste experimentando algunas consecuencias debido a las decisiones equivocadas de otra persona. ¿Reconocerías la verdad de que es posible que Dios te conceda vivir una vida piadosa y caminar con Él incluso en medio de esas circunstancias? Si has estado resentida y resintiéndote, lloriqueando, quejándote, tal vez amargada, hablando mal de otra persona por las decisiones que ha tomado, te arrepentirías ahora mismo en tu corazón y dirías: Señor, no es solo su pecado, es también el mío. Así es como respondí, así es como he reaccionado en mi espíritu, mis palabras, mis acciones. No he esperado en ti, no he confiado en ti. ¿Le pedirías perdón a Dios por tus reacciones incorrectas o por cualquier parte que pudiera haber contribuido a esa decisión equivocada? No puedes elegir por otra persona, pero sí puedes tú elegir caminar con Dios. Señor, comenzarías incluso en este momento a derramar tu gracia y a crear las circunstancias para lograr la restauración de las mujeres que pueden estar en un Moab hoy, porque alguien más tomó una decisión incorrecta. Les darías un sentido de esperanza y de fe en que todavía tú tienes el control y que vas a hacer que estas circunstancias obren para su bien supremo y para tu gloria. Oro por el amor de Jesús y en su nombre. Amén. Conociendo el poder del amor redentor juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.